En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y amigos, bendiciones a todos. Nos encontramos meditando el Evangelio de este día y preguntémonos: ¿es posible que una persona llegue a amar a los propios enemigos? Si dependiera solo de nosotros, sería imposible. Pero recordemos que cuando el Señor pide algo, quiere darlo. El Señor nunca nos pide algo que Él no nos dé antes. Cuando me dice a mí, José Luis, quiero que perdones, que ames a tus propios enemigos, quiere darme la capacidad de hacerlo. Sin esa capacidad, nosotros no podremos. Pero Él te dice, ama al enemigo, y te da la capacidad de amar. San Agustín rezaba así: he escuchado que hemos nosotros aprendido de tantos santos que tenemos en nuestra Santa Madre Iglesia. Escuchemos esta oración. Señor, decía San Agustín, da lo que mandas y manda lo que quieras. Tomado de las confesiones de San Agustín. Como decía San Agustín, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras, porque me lo has dado antes. ¿Qué pedirte? ¿Qué es lo que a Dios le complace darnos? Preguntémonos. La fuerza de amar, que no es una cosa, sino que es el Espíritu Santo. La fuerza de amar es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu de Jesús podemos responder al mal con el bien. Podemos amar a quien nos hace mal. Aprendí de mi padre, que en paz descanse, una frase. Él me decía, cuando en algún momento me hacían sentir mal y yo le buscaba y le comentaba, me decían, tranquilo, todo lo que te hagan de mal, recuerda, el Señor te hace bienes. Él está contigo siempre. Perdona como Jesús. Perdona como Jesús. Acordate lo que decía Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decía mi Padre. Y qué hermoso es entender, comprender que cada uno de nosotros debemos de aprender a perdonar
para que seamos hijos de un mismo Padre, dice Jesús. Y es que Jesús nos tiene acostumbrados a todos a presentarnos propuestas, a relatarnos parábolas que refuerzan una enseñanza, a ofrecernos su vida como modelo de identificación o una forma de relación con las personas desconocidas, con aquellas personas que quizás no nos llevamos bien. Y Jesús nos invita a que amemos desprendidamente. Y aquellas parábolas, aquellas palabras de Jesús, a veces va a despertar en ocasiones escándalo, en otras gratitud, admiración, y en otras ocasiones va a despertar en cada uno de nosotros aquellas frases que dijeron las personas, la gente de su tiempo: qué dura es esta doctrina, qué dura es esta palabra del Señor. Hoy, escuchando, leyendo la palabra que hemos tomado del Evangelio de San Mateo, nos presenta un texto breve que encierra unas palabras muy hermosas, mejor, unas actitudes, digámoslo así, que marcan el núcleo de la práctica cristiana, el amor. Y este texto, este tema, mejor dicho, no solo nos va a hablar San Mateo, también si leemos, por ejemplo, San Lucas 6, del 27 al 35, nos habla también, nos lo recuerda también ese texto. Y la pregunta es: ¿amar a los enemigos? ¿Cómo cuesta? Con mucha frecuencia nos cuesta amar a los que están al lado nuestro, a los conocidos, a los prójimos. Y ahora a los enemigos. A veces queremos amar solo con aquellos que nos sentimos bien. Y Jesús va a decirnos: mire, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿No hacen eso mismo los paganos? Las preguntas de Jesús. Entonces, ¿dónde está lo específicamente cristiano en nosotros? Cuando no actuamos según el pensar y sentir del Señor, según las propuestas de Jesús, son cada vez más desafiantes. Amaos unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán, dice la palabra, que son mis discípulos si se aman, si amamos al enemigo, si nos amamos unos a otros. Parece que como que si se tratara de un salto de altura. Cada vez nos pide que subamos más, un poco más. Y que entendamos que el mensaje de Él es clarísimo. No se puede ser cristiano odiando, menospreciando, tratando mal a los demás. Con lo complicado que muchas veces nos resulta incluso amar a quienes nos aman, a quienes tenemos cerca, a nuestro lado, a las personas con las que nos relacionamos en el día a día. Muchas veces nos cuesta y decimos: y ahora amar a este que me hace daño, que me juzga, me critica, habla mal de mí, inventa cosas, hace tantas cosas para que yo me sienta mal. El amor que se nos pide y con el cual hemos de amar al otro no es ni un instinto ni un sentimiento. No podemos esperar que sea algo espontáneo. Es porque tenemos un Padre común que es amor y todos nosotros somos sus hijos. Y entonces recordamos aquella frase de Jesús: tuve hambre,
tuve sed. Se nos está sugiriendo cambiar la clave desde la que yo amo, porque a veces nosotros tenemos nuestra propia clave para amar. Amamos en clave de me conviene. Pasar de esa clave pero muy personalizada a pasar a la clave de Dios. Vivir en clave de Jesús, como Dios me ama. No desde mis planteamientos, sino desde Dios. Y para dar este giro no es nada fácil. No es nada fácil. Para dar este giro es importante dejarnos amar primero por Dios. Experimentar que a pesar de todas nuestras limitaciones, Él nos acoge, nos ama, nos perdona. Si estamos atentos a su palabra, si cuidamos la tierra que es nuestra vida, Él la regará con su gracia. Acudirá en ayuda de nuestra debilidad porque el amor es un don de Dios. En definitiva, las palabras de Jesús nos invitan a establecer unas nuevas relaciones incluso con nuestros enemigos. Dice un colega conocido, psicólogo, que si nosotros escucháramos bien esa palabra y la viviéramos, nos facilitaría el camino. Una purificación de la memoria para olvidar todas las deudas, fundamentalmente aquellas deudas afectivas que tienen con nosotros. Significan convertir el enemigo, el adversario, en un hermano. Sencillo, práctico, fácil. Significa acercarnos a Él, hacerlo prójimo. Significa descubrir en el enemigo, como en cada hombre, al mismo Jesús. Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar, pero de verdad, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amar a todos, amar a ejemplo de Jesús. Sí, Él es nuestro ejemplo. Este es el resumen del mensaje que Cristo ha traído al mundo. Cristo nos pone primero el ejemplo de su Padre, que hace el bien sobre buenos y malos. Cristo mismo, desde la cruz, nos enseña a todos el valor redentor del amor. Incluso, más aún, todos los días en cualquier sagrario, el amor de Cristo, hecho pan, está presente para ser consuelo de justos y pecadores. ¿Qué cuesta, verdad? Tomemos su invitación, hagámosla nuestra. Aquella invitación que hoy se concluye el Evangelio de esta manera, cuando nos dice, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Qué gran invitación encierra, en pocas palabras, el camino de la santidad, nuestra salvación, la forma para acercarse a Dios, es ese camino. Ser perfecto, buscar la santidad en Él, buscar la vida en Él. Pero, ¿cómo ser santos hoy en mi sociedad, en mi hogar, en mi familia? ¿Cómo llegar a Dios en el ambiente en que vivo? Es la pregunta. La forma más fácil es imitando al mismo Dios que es amor, amando con ese amor auténtico cristiano a mi prójimo, que es el vecino, el compañero de estudio, de trabajo, el empleado de la limpieza, el que me encuentro día a día, todos los días. Me encuentro con una multitud de prójimos y con la oportunidad de amar a ejemplo del Señor y empezar o continuar el camino de la santidad. ¡Ánimo! Lo podemos lograr este día. Y que este día sea un día lleno de paz y de muchas bendiciones. Que así sea.